de generalidades, vamos a hablar de la definición de la prueba ilícita. Y entonces nos dice, por prueba ilícita, es aquella que se obtiene violando los derechos fundamentales de las personas, bien haya sido para lograr la fuente de la prueba o bien para lograr el medio probatorio. Entremos a descomponer esta definición para que la entendamos. Nos dice, es la que viola los derechos fundamentales, ¿sí? Para lograr o se obtiene violando los derechos fundamentales de la persona. Los derechos fundamentales de la persona van del artículo 11 al 41 de la Constitución Nacional. Porque como ustedes bien saben, en el artículo 1 al 10 están los principios de la Constitución. Y del 11 al 41 son los derechos fundamentales o los derechos de primera generación. Cuando nos hablan que bien para lograr la fuente de la prueba o el medio probatorio, vamos a colocar ejemplos de cada uno de estos. Entonces, si es para lograr la fuente, vamos a mirar el caso que si entramos a un inmueble sin orden de allanamiento, lo que allí se consiga va a ser ilícito, ¿sí? Porque estamos violando de conformidad al artículo 28 de la Constitución Nacional. Decimos nosotros que nadie será molestado en sus bienes, en su domicilio, ni será registrado, sino previa orden, ¿sí?, escrita de autoridad competente. Ustedes en Constitucional aprendieron que todas las normas de la Constitución las desarrolla una ley. En este caso, en particular, es el Código de Procedimiento Penal que desarrolla lo atinente a la protección de el inmueble, de la penetración o el registro a un inmueble, con la figura del allanamiento. Si necesitamos ingresar a un inmueble, hay que solicitar una orden de autoridad competente, en este caso de un juez de control de garantía, ¿sí?, que va a expedir la orden para ingresar a ese apartamento, a esa casa, a ese inmueble. Bien, cuando nos hablan, bien sea para lograr el medio probatorio, vamos a colocar de ejemplo el caso de que se vaya a arrancar una concesión a una persona. Para arrancarle la concesión a una persona, se va a requerir, por ejemplo, coger 2 cables de la electricidad y colocarse en los escrotos o en los testículos. Vamos a extraer una confesión porque la persona de que va a hablar. Pero entonces está violando un derecho fundamental que está en el artículo 12 de la Constitución, ¿sí?, que es el que nos habla de la tortura. ¿Alguien tiene por ahí una Constitución para que lo leamos, por favor? ¿Cómo, profe? ¿Alguien tiene allí una Constitución para que leamos el artículo 12? El artículo 12 de los derechos fundamentales. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Muchas gracias, dama. Entonces, si ven que estamos cumpliendo con lo dicho en la definición de prueba ilícita. Cuando volvemos y decimos, es aquella que se obtiene violando los derechos fundamentales de las personas, bien haya sido para lograr la fuente de la prueba o bien para lograr el medio probatorio. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces viene otro ítem que nos habla de las pruebas prohibidas o ilícitas y la libre apreciación de la prueba. Entonces vamos a las pruebas prohibidas o ilícitas. Las pruebas prohibidas o ilícitas es lo mismo. ¿Sí? Aquí lo que vamos a resaltar es, por ejemplo, que en Colombia nosotros hacemos más énfasis en hablar de las pruebas ilícitas. Pero si estuviéramos en Alemania, allá los alemanes hablan de pruebas prohibidas.
es lo mismo. Es la que viola los derechos fundamentales de las personas. Valga decir, si aquí viene un tratadista, un conferencista de Alemania, ¿sí?, de Países Bajos, ellos allá van a hablar de pruebas prohibidas. Si traemos un conferencista como estos de la corte que estuvieron ahora día aquí, ellos van a hablar de la prueba ilícita, es lo mismo. ¿Ok? Porque viola, conculca, vulnera los derechos fundamentales. Aquí nos van a lo otro, nos dice, y apreciación de la prueba. Entonces, aquí se va a decir que se puede afirmar que en el sistema de libre convicción opera y debe operar pruebas aportadas en forma regular y oportuna, sin violación de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, ya nosotros vimos el principio de la libre apreciación, que nos hablaba que la convicción del juez se habrá de formar libremente conforme a los hechos aportados al proceso a través de los medios probatorios y de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Es lo que nos están diciendo aquí, que el juez, la convicción del juez se habrá de formar con pruebas lícitas que se aporten al proceso. Valga decir, a contrario censo, las pruebas ilícitas no van a ser apreciadas por el juez. ¿Correcto? Bien. Tenemos otro ítem que nos dice, la lucha por la criminalidad no justifica todo. En este ítem, lo que nos van a decir que frente a lo que es la investigación y la lucha de la criminalidad, debe ser conducida de cierta manera, ¿sí?, de acuerdo a un rito determinado, de acuerdo a un protocolo, de acuerdo a un procedimiento, ¿sí? Entonces, es esa lucha, esa investigación que va buscando contrarrestar la criminalidad, significa que el Estado no puede quebrantar, ¿sí?, el procedimiento a seguir por dar resultados, ¿sí? Entonces, el Estado, a través de su ente investigador y acusador, debe ceñirse a los postulados, a los protocolos, a los procedimientos que están fijamente determinados en la ley. ¿Ok? Viene otro subtema que nos titula Ubicación del tema de la prueba ilícita. En este de la ubicación del tema de la prueba ilícita, que está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, reza que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Que vamos a decir que la norma constitucional es genérica y empieza imperativamente hablando de la nulidad de pleno derecho de la prueba cuando se viola el debido proceso. Y que de manera, y aquí vamos a mirar en la ubicación de la prueba que hay un carácter como cual es diverso de tipificar las conductas, ¿sí? Y es aquí donde entonces vamos a hablar que se van a encontrar tres clases de prueba: la prueba ilícita, la prueba ilegal y la prueba irregular. La prueba ilícita ya vimos su definición, es la que viola los derechos fundamentales de las personas, bien para lograr la fuente o bien para lograr el medio probatorio. Y ahora entramos a la definición de la prueba ilegal. En la definición de la prueba ilegal es la que viola una norma. Y si ustedes quieren, para que no se confundan tanto, no se enreden, entonces vamos a decir, es la que viola el Código de Procedimiento Penal, que también está bien dicho. Estas dos primeras, prueba ilícita y prueba ilegal, son nulas de pleno derecho y no son subsanables. La prueba irregular, que es de orden procedimental, es subsanable, es de procedimiento. Coloquemos un ejemplo de la prueba ilegal
o algo, el que usted quiera. Entonces, es el Código de Procedimiento Penal que nos dice que sea el imputado, indagado, indiciado, imputado, no podrá estar en una diligencia, hacerse presencia en una diligencia sin asistencia a su abogado. Que toda diligencia donde no concurra su defensor es nula y de pleno derecho, por violar el derecho de defensa. Entonces, miren que en tratándose de la prueba ilegal, vamos a hablar de violación, sí, del derecho de defensa. Pongamos el ejemplo concreto. Si le hacemos un reconocimiento de fila de personas a una persona que está detenida, en ese procedimiento debe estar su abogado. Si su abogado no está allí, esa diligencia es nula. ¿En qué consiste una diligencia de reconocimiento de fila de personas? Esa personal se va a conseguir en la población carcelaria. Tenemos que dentro de un proceso penal encontramos que en el lugar de los hechos las autoridades ubican a una persona que está en capacidad de reconocer si vuelve a ver a la persona de la cual atentó contra la vida de alguien, cualquier delito que usted quiera mirar allí, puede darse en el hurto también, cualquier delito. Entonces, y se dice que esa persona está detenida, entonces se va a la cárcel, hay una habitación donde hay un vídeo, ¿sí?, donde el que va a reconocer al otro, el por reconocer, el encartado, no ve quién lo va a reconocer. Y se hace una fila de 7 personas que deben de tener las mismas características. Si estamos hablando de que es una persona de tez negra, pues de todos los que están allí es de tener tez negra. Si es de tez blanca, todos deben estar de tez blanca. Vamos a hablar de las características de la persona. Si estamos frente a una persona de contextura delgada, todo debe de ser de contextura delgada. Y si estamos hablando de personas corpulentas o gordas, entonces también. Y allí a esa diligencia concurre el fiscal, el Ministerio Público y, muy en especial, el defensor. Si el defensor no está allí, esa diligencia es nula. ¿Lo hemos entendido? ¿Ustedes se quedaron dormidos? Sí, señor, sí, señor. Bueno. No, profe, aquí estamos. Bueno, entonces... Estamos activos. Bueno, eso espero. Entonces vamos a una cosa que me olvidaba. Estamos en la virtualidad, pero los parciales conmigo son presenciales, ¿correcto? O sea, para que tomen atenta nota y participen y digan que hay dudas, si hay una pregunta por hacer. Bueno, seguimos. Profe, qué pena, profe, ¿para qué día es el parcial? ¿Para cuándo sería? No. Yo apenas les estoy diciendo, pero no tenemos fecha ahora. Sí, yo lo que tengo es que son presenciales, no son virtuales. ¿Correcto? Bueno, seguimos. Otro subtema. La no valoración de las pruebas ilícitas e ilegales. ¿Y por qué nos dice la no valoración de las pruebas ilícitas e ilegales y no nos incluye las irregulares? Porque ya hemos dicho que las irregulares son subsanables. Es más, aquí me estaría faltando un ejemplo de una prueba irregular. Y entonces un ejemplo de una prueba irregular es que se cite a una persona sin la presencia de la contraparte. Entonces, advertido que se recepcionó un testimonio sin presencia de la contraparte, lo que hay que hacer es corregir, volver a citar a la persona y requerir la contraparte para que ejerza el contrainterrogatorio. Y entonces, de conformidad o al tenor del artículo 321 del Código Penal del Proceso, se puedan cumplir las 4 etapas del testimonio. El testimonio tiene 4 etapas.
La primera, los generales de ley. La segunda, cuando a la persona se le exhorta para que hable lo que dice o presume conocer, o el despacho de manera sucinta le dice sobre qué se ha de pronunciar. Tercero, interrogatorio del juez. Y cuarto, el contrainterrogatorio. Entonces, mientras no se ejerza el contrainterrogatorio, esa prueba no adquiere el carácter de plena prueba, por no haberse controvertida. ¿Lo hemos entendido? Bueno, ya hablemos de la no valoración de las pruebas ilícitas e ilegales. Frente a este punto, hay dos criterios. El primero nos dice que la prueba no es admisible y debe ser excluida. Valga decir que nosotros y Colombia se acoge a este primer criterio, que la prueba no va a ser apreciada, no es admisible, no va a ser valorada y muy por el contrario va a ser excluida del expediente. Leamos el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal para ver si eso es cierto. ¿Alguien está buscando el artículo? Profe, el artículo 23. Sí, 23 del Código de Procedimiento Penal. Dice, la culpa. La conducta es culposa. No. Artículo 23 del Código de Procedimiento Penal. Profe, esa es la cláusula de... Sí. Ajá. Profe, dice el artículo 23, cláusula de exclusión. Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Bien, entonces como pueden ver y escuchar, ¿sí? Se le está cumpliendo con este primer criterio que acoge nuestro país, ¿sí? Y ya hemos dicho que son dos criterios. El segundo criterio, ¿sí?, es el que nos dice que la prueba obtenida ilícitamente debe ser válida y eficaz. Valga decir que en los países que lo asuman, que lo adopten, sí van a valorar estas pruebas. Pero nos dice que estas pruebas ilícitas que se hayan obtenido de esa manera van a ser admitidas sin perjuicio de las sanciones penales y disciplinarias de las personas que la hayan practicado. Aquí estaríamos hablando para lo que los alemanes es la teoría del entorno jurídico. El entorno jurídico para ellos, como ellos lo miran, es que si ya la prueba está ahí, no la vamos a desaprovechar, la vamos a utilizar. Pero la persona que la haya obtenido de manera ilícita va a ser investigada penal y disciplinariamente. ¿Correcto? Bien. Entramos a efectos reflejos de la prueba ilícita. Efectos y reflejos de la prueba ilícita. De entrada vamos a decir que en Estados Unidos se conoce como la teoría de los frutos del árbol envenenado. Y entonces, para que estemos de una vez en materia y hacérsela más fácil a usted, aquí nos dice que qué sucede, o responde a la pregunta, ¿qué sucede con las pruebas ilícitas que proceden? ¿Qué sucede de las pruebas ilícitas que proceden de una prueba ilícita? Si nosotros debemos hablar de la teoría de los frutos del árbol envenenado, lo que estaríamos diciendo ahí coloquialmente es que si un árbol está envenenado,
sus frutos, por ende, van a salir envenenados. O sea, la fruta que nos dé ese árbol, si nosotros comemos de ella, nos vamos a morir porque está envenenado. Trayendo este símil a esta pregunta, ya nosotros dimos un ejemplo cuando hablamos de la prueba ilícita y dimos el ejemplo de la prueba ilícita de la confesión arrancada a través de la tortura. Aquí le vamos a agregar algo más para encuadrarlo en los efectos reflejos de la prueba ilícita. Entonces, las autoridades quieren saber dónde están, por ejemplo, las armas o cualquier otro material ilícito. ¿Dónde están las armas con que se cometieron un atentado o se van a cometer un atentado? Y les traen a esa persona la confesión a través de la tortura. Una vez la persona confiesa y dice, da el sitio, el lugar donde se van a encontrar esas armas, la autoridad acude ante la autoridad competente solicitando la orden de allanamiento al inmueble. Mire que aquí va a hacerlo con todas las de la ley y siguiendo la ritualidad de ley, siguiendo un procedimiento. Efectivamente, el juez pide la orden de allanamiento, se va al lugar de los hechos y se encuentran las armas. Entonces, ese procedimiento es válido. Y entonces vamos a la pregunta que dijimos. ¿Qué hacer con la prueba ilícita que proviene, la prueba ilícita que proviene de una ilícita? Entonces, aquí, sencilla y llanamente, vamos a decir que esas pruebas lo encontraban y esas armas no podrán ser valoradas por provenir de una ilicitud. ¿Lo hemos entendido? ¿Aló? Señor. Que no podrán ser valoradas, profe, disculpe. Sí, no podrán ser valoradas por provenir de una ilicitud. O sea, a la persona les trajeron la confesión a través de la tortura. ¿Sí? Y ya cuando se va a ir al lugar de los hechos, se va a hacer, conforme de la ley, se va a conseguir la orden de allanamiento. Encontramos las armas allá, pero provienen de una ilicitud. Entonces, por provenir de una ilicitud, todo lo que se encuentre va a quedar afectado o, como lo estamos diciendo nosotros, siguiendo la teoría de los frutos de algo envenenado, entonces va a quedar impregnado, viciado de nulidad. ¿Estamos? Sí, señor. Bien. Entonces, si ello es así, seguimos. Aquí en el libro está el ejemplo de las cosas que yo siempre le digo a ustedes, que este libro es excelente, porque de cada ítem que nos habla, trae su ejemplo. De cada tema, su tema, está el ejemplo. Bien. Entonces, entremos a... sigue allí, vamos a ver qué sigue. Las nuevas tendencias del derecho comparado. Bien, entonces cuando hablamos de las nuevas tendencias del derecho comparado, ¿sí? Entonces nos van a decir que se descubre una tendencia regresiva o limitativa a la prohibición de la prueba ilícita. Nótese que venimos diciendo que la prueba ilícita no va a ser valorada. Pero, en tratándose de ciertos delitos que tienen preocupada a la comunidad mundial, a la comunidad internacional, como es los delitos de terrorismo, narcotráfico y trata de personas, estas pruebas van a ser apreciadas y valoradas, porque son unos delitos que tienen preocupada a la comunidad internacional. Y ahora que lo tiene preocupada la comunidad internacional, tenemos frente a estos delitos que la única manera para poder probarlo es a través de
las chuzadas de teléfono. Y decimos chuzada en interceptación para distinguirlo. Cuando hablamos de interceptación es porque hay mandamiento de autoridad competente. Cuando hablamos de chuzada, no hay mandato de autoridad competente para que se intercepte una comunicación. ¿Lo hemos entendido? Entonces, si lo hemos entendido, demos el ejemplo de cada uno de estos tres delitos de orden transnacional. Transnacional es porque traspasa la frontera. Entonces, coloquemos el de trata de personas. En tratando de este delito, Colombia hace las veces de proveedor. Entonces, acá ustedes miran por la televisión mucho que se desaparecen niñas de entre tales y tales y tales edades, ¿sí? De los 15, 14, 20 años. Otra circunstancia, niñas que con engaño del modelaje desaparecen. Y son bandas que operan aquí. Para eso se requiere que hayan 2 bandas y hasta más. Entonces, coloquemos un ejemplo. Digamos que esas niñas van para China. Entonces, allá en China debe haber una banda que interactúa con los colombianos. En el momento que esa niña es reclutada, ¿sí? A desviarse a ese lugar, vamos a encontrar que allá la van a esperar. Vamos a encontrar que van a hacer escala, porque los aviones tienen una autonomía hasta cierto tiempo de vuelo. Entonces, digamos, si ese avión hace escala en Cuba, entonces allá debe haber personal de esa banda o de la otra banda para cerciorarse que la persona, que esta niña, no se baje del avión, siga su trayecto. Que si le toca volver a hacer escala en España, ocurra igual situación. Una vez estas niñas están colocadas en China, lo primero que hacen es que les quitan el pasaporte a estas niñas. E inmediatamente las encierran en un sótano. Ya ven eso por película, que ya ellas del sótano solamente suben en la noche para ejercer sus actividades propias de lo que nosotros estamos hablando. ¿Correcto? Y allá duran cualquier cantidad de años. Bien. ¿Cómo encontramos nosotros, cómo podemos judicializar a estas bandas? A estas bandas se les judicializa es a través de chuzadas. Ellos se comunican de aquí a China, los de China se comunican acá, están interactuando para que se les consiga más personal, más material, es el léxico de ellos. Y esas grabaciones van a servir para el día de mañana que se va a judicializar, entonces se va a hacer un cruce de pruebas. Lo que allá en China, las autoridades chinas hayan recopilado, la hacen llegar acá. Y nosotros los colombianos, las pruebas que hayamos recopilado, las enviamos allá. Y con eso es que se va a proceder a judicializarlo. Es la única manera de poder contrarrestar ese tipo de delito. ¿Lo hemos entendido? Profe, una pregunta. Sí, señor. Por lo menos para hacer las intercepciones, que es lo legal, eso debe ser expedida, solicitada por un fiscal y expedida por un juez, ¿cierto? Para tenerse en cuenta en un juicio. Pero si ejemplos que hacen, como dicen, eso es lo ilegal, como que lo otro. Esas pruebas no se pueden tener en cuenta para el momento de una audiencia porque fue algo ilegal. Por eso estamos diciendo y dije que como estamos frente a unos delitos transnacionales que tienen preocupada a la comunidad internacional, nosotros venimos estudiando que la prueba ilícita, ¿sí?,
no va a ser apreciada por el juez. Pero en tratándose del derecho comparado, de las nuevas tendencias del derecho comparado, estamos diciendo que frente a 3 tipos de delitos como terrorismo, narcotráfico y trata de personas, esa prueba va a ser apreciada. En ese caso, en estos 3 tipos de delitos. En eso en específico, sí, señor. Exacto. Porque estamos diciendo que le asiste a la comunidad internacional, ¿sí?, una preocupación frente a estos delitos. Si usted mira y lo ve casi todos los días en los medios de comunicación, siempre hay niñas que están desapareciendo. ¿A dónde van a dar esas niñas? ¿Sí? No se encuentran. Entonces, sencillamente son niñas que se las han llevado a ejercer la prostitución. ¿Estamos? Entonces, la forma única de adelantar una investigación con éxito es a través de la chuzada de teléfono. Chuzar los teléfonos de estas personas que aparecen implicadas en este tipo de delito. ¿Estamos? Vamos a colocar el caso para reforzarlo aún. Voy a darles un dato. Yo cuando laboraba en la fiscalía, para esa época, estoy hablando años 95, 94, el monto que se pagaba por una sola niña eran 250 millones de pesos. Entonces, imagínense, enviar 20, 30 muchachas, multiplique 250. O sea que es un negocio bastante donde se lucran estas bandas. Bien, coloquemos el terrorismo. El terrorismo, si ustedes miran, cuando hay un ataque por cualquier grupo terrorista, normalmente en cosa de horas o de días están dando con los terroristas. ¿Por qué? Porque resulta que ellos están chuzados, chuzan esas llamadas. No solamente están ubicados, están chuzados, sino que también de manera rápida los ubican, los tiene normalmente ubicados. Usted va a Estados Unidos y usted no tiene registrado, si usted por primera vez, como estamos aquí en Colombia, que nosotros cuando nacemos, ¿sí?, tenemos todas sus decapilares, ¿sí?, sus huellas. Allá no, pero usted desde que ingrese a territorio gringo, lo primero es que hace tomarle la huella, todas lo correspondiente a identificarlo, individualizarlo a través de su huella. En el momento que usted llegara a cometer un delito allá, ellos lo pasan por el sistema e inmediatamente saben quién es la persona. ¿A qué me refiero a esto? Nosotros, en ese sentido, estamos todavía a la edad de piedra. Porque si, coloquemos un ejemplo, si cualquiera de ustedes o el suscrito apoya la mano en una pared, la huella se puede levantar, pero solamente se puede confrontar el día que haya un sospechoso. A nivel de Estados Unidos, si usted apoya la mano en una pared y en esa pared aparecen sus huellas, inmediatamente la meten a un computador y aparece el nombre de la persona a quien corresponde esa huella. ¿Sí? Porque ellos tienen sistematizado todo eso. ¿Ya? Bien. Entonces, miren ustedes que por el sistema, por la tecnología, aprovechando los adelantos técnicos científicos, ¿sí? Ahora otra cosa que también está manejando y maneja muy bien Estados Unidos, que es que ellos, hablo por Colombia, como tiene, ustedes saben lo de la órbita geoestacionaria, ustedes le enseñaron eso en Constitucional, ¿cierto?
órbita qué, profe? Geoestacionaria. Cuando ustedes vieron los elementos del Estado, debieron de haber visto entre ellos la órbita Sí, profe, geoestacionaria. hace parte de lo que es el territorio aéreo nacional. Límites. Ahí dijiste eso, no es así como lo estás diciendo. Ahí por lo menos estás acertado en que hace parte del territorio. Sí, profe, buenas noches. Es donde se transmiten las ondas electromagnéticas de las telecomunicaciones. Estás hablando con una voz muy grave y muy seria y todo eso, pero apenas está siendo extramaduro. Bueno, te lo voy a decir pues. Es la distancia que hay del cielo hacia arriba con una distancia de 1.500 o 1.600 kilómetros. Y es un punto equidistante donde no se ejerce, no se cumple la ley de la gravedad. Entonces, hay países privilegiados que tienen órbitas estacionarias. Entre eso está Colombia. Por eso aquí en Colombia hay un satélite. No colocado por Colombia, sino por Estados Unidos. Le pertenece a Estados Unidos. Es dueño de Estados Unidos. Por eso países vecinos que tienen problemas con Estados Unidos siempre se opusieron a que Colombia diera permiso para que Estados Unidos colocara un satélite, porque ellos se sienten vigilados por parte de Estados Unidos. Digamos, esta conversación que nosotros estamos teniendo en este momento, tranquilamente pueden monitorearla a Estados Unidos y escucharla. A eso es que se llama cuando se dice que estamos siendo espiados o las personas que parten de que están siendo espiadas. ¿Ahora sí se entiende? ¿Aló? Sí, señor. Sí, profe, sí. Claro que sí. Bien. Entonces, con este tipo de tecnología, el país, Estados Unidos en este caso, accede. Eso es lo que se hace y permite que en cosa de minutos, de horas, se esté llegando a las personas que hayan participado en el ilícito. Coloquemos el ejemplo del caso de este señor Watson, el investigador Watson, que lo mataron ahí en Bogotá, en la zona norte de Bogotá. Yo no sé si te das cuenta que en ese homicidio participaron unos taxistas, que esos taxistas en forma rápida se los llevaron a Estados Unidos, lo pidieron en extradición, el gobierno colombiano concedió la extradición y aquí sigue armando pues, un movimiento revolucionario por cuanto que sin pruebas el gobierno colombiano los había extraditado. Y cuando estos señores llegan, que los presentan allá en la corte, coge Estados Unidos y presenta los audios de los taxistas hablando, que todos los escuchamos por la televisión. Va por tal parte, ahora te toca a ti, síguelo tú. Y entonces le iban haciendo un seguimiento escalonado, porque el tipo no se diera cuenta. Todos esos audios los presentaron a ellos en la audiencia. Ahí todo el mundo se quedó herméticamente callado. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, Ahora señor. van a decir que no. Señor, sí, señor. Bueno, No me acuerdo. bueno. Vamos a colocar otro ejemplo en tratándose del narcotráfico. Como ustedes saben que el narcotráfico también es un delito de orden transnacional. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar que las pruebas contra el narcotráfico van a ser de orden, ¿sí?, de chuzar las llamadas que ellos sostengan. Para mirar si todo esto es cierto, vamos a colocar, aquí el libro nos trae unas jurisprudencias al respecto. Yo me voy a permitir leerlas.
Ustedes miran, por ejemplo, en la página 40, tenemos una que nos dice, así, en el caso McLean, Walter Sanz, por mayoría y con discordia, se acepta como prueba la confesión del imputado que primeramente había negado su participación en el delito. Esa confesión obtenida colocando en la celda contigua al acusado otro delincuente con el cometido de conversar con él, con aquel y obtener datos y su confesión que luego ratifica al verse cercado por la prueba obtenida por ese medio. En puridad, la aceptación de esa prueba deriva del rechazo de la petición del acusado en el que basa su apelación por razones formales. El fallo de la Corte, redactado por el juez Kennedy por 6 votos de 3 discordia, confirma la decisión que el recurrente hizo del abuso al introducir el recurso de manera ilegal. ¿Explico el ejemplo o lo entendieron? Explica el ejemplo, profe. Bueno, entonces, siempre que hablamos de jurisprudencia, lo primero es presentar los hechos. Porque ustedes a veces de una vez se van a manejar las consideraciones. No, primero hay que presentar los hechos para entenderlos. Bien, entonces, el hecho es que una persona que no acepta los cargos, no acepta su participación, es puesta en la cárcel y como se está adelantando la investigación, en la celda contigua a él se coloca otro delincuente con el cometido, ¿sí?, que se haga amigo de él y este canto le saque la información cómo fue que se hizo al delito, de las características y particularidades del mismo. Y efectivamente él cumple con el objetivo. Entendemos nosotros que el delincuente, el otro delincuente que está ahí, dentro del sistema de Estados Unidos, está buscando, ¿sí?, rebaja de penas. Y cuando que primeramente no había reconocido su participación en el delito, al verse cercado, entonces acepta su participación en el delito. Y no obstante a eso, apela. Y entonces, allí en la apelación, con discordia, y hablamos de discordia porque todos los magistrados no estuvieron de acuerdo, es condenado. Aclaro, porque ustedes son unos chismosos jurídicos, no vayan a decir que yo dije que aquí en Colombia es así, se daba eso. No, eso se da en Estados Unidos, aquí en Colombia no se da. Sí, pero en Estados Unidos sí se da. Tenemos en Estados Unidos que se colocan personas y con el único objetivo que se hagan amigos y la persona cuando tiene la amistad con el delincuente empieza a suministrar la información, decir cómo fue que él cometió el ilícito. ¿Estamos? Bien. Sí, señor. Entonces, vamos a colocar otro caso que está en la página 41 y nos habla del narcotráfico y este es más claro aún. Dice, el otro caso que queremos citar en esta pequeña referencia es aún más notorio. Se trata de una persona residente en México que fue secuestrado en su domicilio de dicho país y fletado en un avión particular a Texas, donde es juzgado y condenado por el secuestro y homicidio de un agente de la DEA. El juez de primera instancia y el Tribunal de Apelaciones confirmó el entendido que se había violado el tratado de extradición entre los dos países y ordenó la repatriación a México del inculpado. Pero la Corte Suprema de Justicia revoca la decisión, también con discordia. No tenemos tiempo de analizar los fundamentos, pues son ajenos al tema de la prueba de lista en sí,
pero en todo caso demuestra una tendencia nueva que sin duda restringe los derechos del debido proceso legal y la garantía y defensa en forma alarmante. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí? Hombre, manejando el caso, como le estamos diciendo, siempre hay que poner los casos, ubicarlos. Entonces, trátese que, bueno, digámoslo, mejor así para que usted quede más claro. La DEA le gusta mucho en estos carteles infiltrar agentes de la DEA, ¿sí? Funcionarios de la DEA. Pero ya usted sabe que esos carteles mexicanos son muy violentos. Si ellos encuentran un infiltrado, lo matan. Entonces, por eso estamos hablando aquí que ellos cogieron, secuestraron a esa gente de la DEA y lo mataron. La cabeza de ese, pues yo no me acuerdo ahora si es de Sinaloa, bueno, de estos por ahí. Él sabía que no podía salir del país. Él no salía para nada, porque en el momento que lo cogieran, lo cogían y lo ponían de manera rápida en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen los gringos? Entran a Estados Unidos, entran a México, lo secuestran y en un vuelo lo ponen en Texas. El juez y tanto el Tribunal de Apelaciones ordena la repatriación de a México por cuanto se entiende que se han violado los tratados de extradición de los dos países. Valga decir que la forma válida para que este señor estuviese allá es que Estados Unidos lo hubiera pedido en extradición y eso no se hizo. La Corte Suprema de Justicia conoce el caso y no, señor, lo condena, apartándose, revocando la decisión de el juez y del tribunal que inicialmente habían ordenado la repatriación. ¿Lo hemos entendido? Señor. Sí, señor. Bien. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí quedaría explícito esa situación. Ahora, si ustedes miran, cerca de Colombia sucedió un caso similar a este. ¿Alguien me puede decir en qué parte ocurrió? ¿Cómo, profe, se le escuchó entrecortado? Que acá en Colombia ocurrió un caso similar a este que acabamos de leer en esta jurisprudencia. Cerca de Colombia ocurrió un caso similar. Pero, ajá, dígame. Se me olvida el nombre del guerrillero, era el negociador de la guerrilla que lo sacaron de Venezuela e hicieron creer que lo habían cogido en Cúcuta. ¿Es ese el caso tal cual? No. Okay. Y eso es un caso, es una situación distinta a la que estamos. ¿Ustedes se acuerdan el caso de Panamá del general Noriega? Que entró la DEA a Panamá tipo 11 de la noche, hubieron unos tantos cruces de disparos, lo cogieron ahí mismo, vuelo para Estados Unidos, allá no duró 19 años de cárcel, sí, señor, cárcel. Sí, señor. Sí. Y salió, y 2 años, no me acuerdo si fue Francia o otro país que lo solicitó, y ya cuando vino acá vino prácticamente a morir. A los 2 años de estar ahí en Panamá murió. O sea que con él operó exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, que esto que estamos diciendo aquí, porque yo les traigo esto en contexto, para esto que lo ve uno como un poquito alejado de que se pueda presentar, colocando estos ejemplos, ya usted dice, no, esto se ve más de lo que uno cree. ¿Sí? Bueno. Entonces, si eso ha sido entendido,
vamos a entrar al principio de la proporcionalidad, dentro del principio de licitud de la prueba, principio de la proporcionalidad. En este principio de la proporcionalidad, nos dice que para atenuar el rigor de la no admisibilidad de la prueba ilícita, se ha expuesto el criterio de la proporcionalidad. Y entonces, este significa y nos dice que consiste en sopesar, en el caso concreto, los derechos fundamentales en conflicto y excepcionalmente permitir la adición de las pruebas, que en otras circunstancias serían consideradas ilícitas, Como les vengo diciendo, el autor siempre nos trae un ejemplo. Y aquí nos da el ejemplo de una llamada, se recibe una llamada donde consta que alguien está pagando por la muerte de otra, está dando una suma de dinero por la muerte de otra. ¿Qué derechos fundamentales están en conflicto aquí? Pregunta. La vida propia. Pero nos están diciendo que cuando existan derechos fundamentales en conflicto, entonces no solamente hay un derecho, hay más derechos. ¿Cuál es otro? Está el de la vida, ¿y cuál es el otro? La integridad, profe. ¿El de la qué? ¿Integridad? Sí, profe, la persona. La libertad. Igualdad. El derecho a la vida. ¿Cuál integridad? La vida. El derecho a la vida. ¿Ah? Usted dijo el de la integridad. Y yo y el de la vida, profe. Bueno, entonces yo lo escuché. Yo escuché el de la integridad. ¿Alguien dijo integridad o no lo dijo? Dije la integridad porque como usted dijo que eran varios. Sí, pero aquí en este caso, mire que la definición lo está diciendo, consiste en sopesar, en el caso concreto, los derechos fundamentales, los derechos fundamentales en conflicto. Entonces, para que, tenemos el ejemplo para que veamos a ver si yo tengo la razón o no tengo, o el profesor para que ya no lo tiene. Pero cuando habla de los derechos fundamentales, es para referirse a uno de ellos, porque usted sabe que hay varios. No. Mire lo que nos está diciendo la definición. Por definición nosotros dijimos, cuando tratamos la prueba ilícita, que es la que viola los derechos fundamentales de la persona. Y le dije yo que va del artículo 11 al 41 en la Constitución. Aquí estamos hablando en este momento principio de la proporcionalidad. Y nos dice que consiste en sopesar en el caso concreto, ¿sí?, los derechos fundamentales en conflicto. Nos está hablando de pluralidad. Entonces, el ejemplo, aquí, si me lo permite terminar de dar, una persona está hablando con otra, un tercero está chuzando esa llamada y escucha la propuesta donde uno de los que está hablando está pagando una suma de dinero por la muerte de alguien. ¿Qué derechos fundamentales hay allí en conflicto? El de la intimidad o privacidad y el de la vida. No podemos hablar de integridad. Integridad, por ejemplo, estaríamos de unas lesiones personales, daño en cuerpo, en la salud. Pero estamos hablando de la vida porque a este lo van a matar. Este no va a quedar herido. ¿Estamos? ¿Ahora sí lo cogimos? No, sí. Entonces, bueno, entonces no serviría de nada, por ejemplo, si nosotros cogemos, le avisamos a la persona, hermano, cuídese porque lo van a matar. No. La verdadera situación es protegerlo, buscar un mecanismo de seguridad,
pero judicializar a la persona que está atentando o quiere atentar contra su vida, porque si no se judicializa, de que lo mata, lo mata. ¿Sí? La manera de no matarlo es judicializándolo. Entonces vamos a decir que de manera excepcional vamos a permitir la adopción de esa prueba documental, de ese audio, para judicializarlo cuando estamos frente a una prueba ilícita. Pero bajo esta situación, bajo esta circunstancia, sí va a ser apreciada esa prueba, va a ser valorada. ¿Lo hemos entendido? Señor. Bien. Aquí viene una cantidad de jurisprudencias que yo espero que las lean porque voy a preguntarlas. En esto uno armaba equipos de trabajo, compañeros de estudio. Entonces, para familiarizarnos cómo se lee una jurisprudencia y aprenderlas a leer, a explicar, a interpretar. A mí no lo enseñaron, yo lo aprendí solo, pero bueno, yo las voy a hacer a ustedes. Entonces, arrancamos con una jurisprudencia que hay aquí, que ahora debo advertirles, significarles, que las jurisprudencias que tiene este libro han marcado un hito, han partido la historia en dos de este país. Y muy en especial esta que les voy a leer, por cuanto ahora tendré oportunidad de referirme y decirles el porqué. Para hallar un orden pedagógico no me voy a adelantar. Bien, entonces, esta vista en la página 42. En la página 43, perdón. Dice, sentencia del 16 de marzo de 1988. Posteriormente la Corte condenó a una juez por concusión, con fundamento en el testimonio de un oficial de la Policía Nacional, quien contaba que la funcionaria le había solicitado 500,000 pesos por no investigarlo, por supuestos delitos cometidos por este. El oficial la llamó por teléfono, le grabó el diálogo y la juez se mantuvo en la suma de 500,000 pesos para dejarla callada la situación. La Corte conoce la sentencia por vía de consulta. En el trámite del recurso, el Ministerio Público razona así. Es imperativo que se advierta por esta delegada en lo penal, en primer lugar, la no viabilidad plena de la principal prueba de cargo que se aduce contra la procesada funcionaria. Esto es, la cinta magnetofónica obtenida como producto de la subrepticia grabación que se hiciera de una conversación telefónica en que el denunciante indujo intencionalmente a la juez. Pieza procesal esta que no procede elevarse a categoría de prueba cubierta de pleno mérito probatorio ni legal, como se pretende, toda vez que se trata de un medio procedimental ilícito en su origen, en su producción y hasta en su adición a las diligencias investigativas. La Corte considera que la prueba no es ilícita con base en los siguientes puntos. Primero, hay que distinguir cuando esa aparente violación proviene de los que intervinieron en la conversación o comunicación, o si proviene de un tercero. Censurable esta última, mas no cuando proviene de emitente y destinatario. En el caso que no ocupa, la grabación fue entregada por el oficial emitente y a la vez destinatario. Expliquemos esto. Entonces, mire que nos dice, primero hay que distinguir que esa aparente violación provenga de los que intervinieron en la conversación o comunicación. O si proviene un tercero. Si es entre uno de ustedes y yo, no se está violando el derecho a la intimidad o a la privacidad. Pero si yo estoy hablando con uno de ustedes e interviene un tercero y chuza esa llamada, esta sí es censurable. 2. La Corte sostiene que cuando una persona es víctima de un delito, puede hacer las grabaciones. En efecto, dice, pero cuando una persona, como en el caso concreto, es víctima de un hecho punible y valiéndose de los adelantos científicos, procede a preconstituir la prueba del delito,
Para ello, de modo alguno, necesita autorización de autoridad competente, precisamente porque con base en ese documento puede promover las acciones pertinentes, por cuanto quien graba es el destinatario de la llamada. Entonces, aquí lo que nos está diciendo la Corte es, hombre, si la persona valiéndose de los adelantos técnico-científicos, preconstituye la prueba porque está siendo víctima de un delito, para nada esa prueba es ilícita. Y esto es lo que permite que el delito de extorsión, que todos conocemos, y no sé si ustedes se acuerdan o alguna vez tuvieron la experiencia que si alguien estaba siendo extorsionado, lo primero que había que hacer era ponerle presente a la autoridad, y entonces la autoridad llegaba a la casa de ustedes, de la persona, y inmediatamente se llenaba eso de teléfonos, aparatos que colocaban para llevar a cabo la interceptación. Era la misma policía judicial que la hacía, ¿sí? Previa orden de autoridad competente. A raíz de esta jurisprudencia que ustedes les acabo de leer y ustedes de escuchar, la historia se partió en dos. Se parte en dos, ¿por qué? Porque entonces ya la persona no sale corriendo a que tiene que ser la policía judicial, en este caso CIGIN, o en su época DAS, los que entraban a interceptarla directamente. Ya con base en esta jurisprudencia, ¿qué entró a pasar? Que la persona, ella misma puede, aprovechándose de los adelantos técnico-científicos, ustedes saben que, por ejemplo, cuando teníamos el teléfono fijo, aunque todavía está, pero era el teléfono fijo porque no estaba todavía el celular, empezó a salir la tecnología que uno tenía el teléfono fijo, traía para grabar. Entonces, si a uno le entraba una llamada, uno mismo ponía el teléfono para que grabara la persona que estaba llamando. Y ya uno podía ese audio entregarse a la autoridad para que la autoridad arrancara con la investigación. ¿Notan la diferencia? Sí, señor. Bien. ¿Sí? Así que, por lo menos, si usted lo están extorsionando y usted puede grabar la llamada, eso puede servir como prueba para aportarlo, ¿cierto? Sí, señor. Correcto. Ok, correcto. Profe, gracias. Eso es lo que se viene haciendo en la actualidad. Aquí le estoy dando el sustento jurisprudencial de donde arrancó, que él mismo, la víctima, arrancara de una vez y aportara las evidencias del caso y se arrancara. Porque antes, reitero, se acudía a que la autoridad viniera a la casa de uno y entrase a hacer las diligencias pertinentes, como era la de interceptar, colocar, traía la SIGIN, el DAS, el CTI, traían una cantidad de aparatos para ahora sí con estos entrar a grabar esa llamada. Hoy en día, con la tecnología, por ejemplo, usted mira un celular tiene la tecnología de ponerlo en modo grabación y todo lo que se está hablando se está grabando. Entonces, esa es una prueba de manera fehaciente, indubitable, que usted tiene para demostrar si está siendo víctima de un delito. Y eso es lo que la jurisprudencia llama preconstituir la prueba. ¿Estamos? Bueno. Tercero, nos dice, finalmente la Corte se basa para tener y poder apreciar como prueba la grabación en aspectos eminentemente procesales y razona contando que la prueba fue admitida. Aquí le está dando respuesta al Ministerio Público, porque el Ministerio Público conceptó que la prueba era ilícita en lo procesalmente hablando. Por eso aquí en el martes la Corte le va a responder al Ministerio Público diciéndole, finalmente la Corte se basa para tener y poder apreciar como prueba la grabación en aspectos eminentemente procesales y razona contando que la prueba fue admitida
que se ordenó tomar muestras de la voz de la denunciante y denunciar con destino al Instituto de Medicina Legal. Y que la propia juez aceptó que fue real la conversación grabada. Si bien pretendió justificar su proceder, aduciendo querer constituir prueba discriminatoria contra el oficial para iniciar investigación criminal en su contra por conductas contrarias a sus obligaciones oficiales. Expliquemos este número 3 y le doy la palabra a la persona que quería hablar. Entonces, mire que la Corte nos está diciendo, no, la prueba, como el Ministerio Público hablaba de admitida, la prueba fue admitida, el Ministerio Público dijo que la prueba era surrepticia, o sea, que se obtuvo dando a la juez sin que ésta se diera cuenta. A eso le contestó el Ministerio Público diciendo, no, ella está aprovechando los medios él está aprovechando los medios tecnológicos y preconstituyó la prueba. Luego, esa prueba no es surrepticia. Él es eminente y destinatario de la misma. Y para evitar que se hable de que era una vulgar imitación de la voz de la juez, se hizo cotejo de voces. A pesar de que no había necesidad de hacerlo, porque la misma juez admitió que la conversación fue real. ¿Sí? Si bien pretendió justificar su proceder aduciendo que quería constituir prueba incriminatoria contra el oficial. ¿Por qué la Corte no le creyó a ella esa parte? Una pregunta. Jóvenes, los escucho. Para que se despierten, porque ustedes están que quedan dormidos. Profe, qué pena, repite la pregunta por fin. ¿Y usted dónde estaba, mija? Aquí mismo. Bueno, a mí me debe estar viendo novelas. Bueno, volvamos y hagámosla. Esa es una calumnia. Antes hizo la preque. Bueno, entonces, mire, estamos diciendo que la juez reconoció que la conversación fue real, que era su voz, ¿cierto? Y quiso pretender justificar su proceder aduciendo querer constituir prueba incriminatoria contra el oficial de la policía. O sea que realmente ella no le está pidiendo dinero a él, sino que ella quería, era pues, incriminarlo a él por mala conducta contraria a su deber. Estoy haciendo la pregunta, ¿por qué la Corte no le creyó esta parte a la juez? Porque si la persona que era la afectada la estaba grabando, según ella quería dejarlo ver como un soborno, pero en realidad él no tenía ninguna intención ni ningún interés en sobornarla a ella, porque eso era lo que ella quería demostrar, que él la estaba sobornando. Otro u otra, y sigue habiendo novela. Profe, no, ella lo que quería era como hacer creer que el policía lo podía, ¿cómo se dice? Pues como que entrara en una conducta que no era propia para él, como su investidura de policía. Entonces quiso como cambiar los papeles, como tirarlo en contra lo que él había hecho contra ella. Eso es como lo que estaba pasando ahí. Otro u otra. Profe, porque estiman esa versión porque es que no está dentro de las facultades de la juez. ¿Sí? Para eso están los entes investigativos, como la fiscalía, entre otros, pero no está dentro de las facultades que ella recaude pruebas para un proceso que ella misma está llevando. Ella no puede ser juez y parte dentro del proceso. Correcto. ¿Quién habló allí? Jeffrey Pino, el del juzgado. Ajá, esa es la respuesta. Porque ustedes saben que quien investiga y acusa es la fiscalía. Si ella como servidora pública tiene conocimiento de la conducta de un servidor público, debe ponerla en conocimiento de la autoridad competente. Pero ella no es, y muy bien dicho, ella no puede ser juez y parte. Ahora sí se entendió. Si ven que el derecho probatorio no es cháchara,
¿La cogieron? Sí, señor. Bien, ah, bien. Entonces, entremos a... ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, vamos a... ¿Qué hora es? Bueno, iba a leer otra, pero ya iban a ser las 7:36, o son las 7:36 mejor aún, en las 7:45, entonces para que no se me vayan a decir que estoy abusando, exagerando. Entonces, más bien, que si hay algo que me toca aclarar al respecto, profundizar, díganmelo por favor, si entendieron, qué entendieron y qué no entendieron. Jóvenes. Se entendió, profe. Está todo claro y diáfano, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Vamos bien ahí. Bueno. Entonces ha sido un placer que tengan un feliz fin de semana. Nos estamos hablando y entonces miremos a ver cómo van a ser las condiciones, Dios mediante, para la próxima semana, de que ya pueda ser presencial o si no, sigue siendo así. Yo no tengo inconveniente en hacerla presencial o por este medio. ¿Correcto? Profe, yo le hago una pregunta, disculpe. Sí. ¿La clase la da en las 3 jornadas o solamente nosotros? Para esta jornada mixta. Yo la estoy dando también el jueves de 7 a 9. De 7 de la mañana a 9. Sí, señor. Y quizá ir a esa clase para no verla así virtual, ¿se permitiría? Yo en los otros semestres no lo permitía, pero frente a las circunstancias que estamos viviendo, la persona que quiera verla el jueves de 7 a 9 de la mañana, no tengo ningún tipo de objeción, la puede ver. Sí, señor. Y miren que les digo esto porque este tema que se acaba de explicar y los que vienen son bastante complejos y más en los parciales. No es lo mismo explicar este tema por este medio que hacerlo de manera presencial. ¿Sí ven? Es lo que... Yo, es más, si ustedes me dicen a mí, yo sería la persona más beneficiada porque, mire, yo estoy aquí sentado en mi sofá, ¿sí ven? Por el ruido, le bajé volumen al televisor, ¿sí ven? Pero yo estoy aquí bacaneado, ¿sí ven? No, pero igual se le entendió, profe, de la virtualidad se le entendió y pues fue factible porque pudimos ir investigando ahí en internet. También por aquí se le entendió también. Bueno, entonces, no, y es que se puede entender, pero en la virtualidad se exige que ustedes vengan leídos, que lean bastante, que manejen lo que son los créditos, preparar clases. Usted viene en la virtualidad sin preparar clases y eso le dificulta en el aprendizaje. Uno pregunta sobre lo que sabe, lo que no sabe, lo desconoce, uno no pregunta sobre eso. Y ahí le quedan vacíos. ¿Ok? Bueno, entonces ha sido un placer, que pasen un feliz fin de semana y me imagino que ahora sí salen a rumbear y no hay problema de seguridad. Al que le gusta bueno, sabe, pues, pero él verá si se pone. El cuerpo lo sabe, profe. Bueno, pues ya no sabe más que nadie. Bueno, pues chao. Salí.